No todos soportan lo que estás a punto de escuchar. La mayoría se detiene o apaga la luz antes de tiempo. Pero tú estás aquí, escuchando. Entonces dime, ¿realmente estás preparado? Si es así, suscríbete. Ahora, comencemos con la historia de hoy. Por generaciones, las familias que viven cerca de los ríos de Oaxaca han transmitido una advertencia simple pero firme a sus hijos. Cuando cae la noche, cuando las sombras se alargan y el agua del río comienza a reflejar la luna, no te acerques a la orilla, no escuches si oyes un llanto, no mires si ves una figura vestida de blanco caminando junto al agua, porque la que llora en los ríos de Oaxaca no busca consuelo, busca compañía, y los que se acercan a ella, los que responden a su llanto, los que sienten lástima y quieren ayudar, rara vez regresan de la misma forma. Algunos no regresan nunca. En los pueblos a lo largo del río Atoyac, en las comunidades que rodean el río Papaloapan, en las pequeñas rancherías cerca de cualquier corriente de agua importante, todos conocen su historia. Todos han escuchado su llanto al menos una vez en su vida. Y todos conocen a alguien, un primo, un vecino, un amigo de un amigo, que tuvo un encuentro con ella, que vio sus ojos hundidos y vacíos, que sintió sus manos húmedas y frías, que escuchó su voz suplicante pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos. La Llorona no es solo una leyenda en Oaxaca, es una presencia real que acecha las aguas, especialmente en las noches de luna llena, buscando eternamente lo que perdió, arrastrando a otros a su misma tragedia sin fin. Mi nombre es Patricia Ríos Mendoza. Tengo 35 años y soy maestra de primaria. Nací y crecí en un pueblo pequeño llamado Santa María Jalapa del Marqués, en la región del Istmo de Oaxaca. Nuestro pueblo está construido a la orilla del río Los Perros, un afluente del Tehuantepec. Es un río hermoso pero peligroso, con corrientes fuertes durante la temporada de lluvias y pozas profundas, donde el agua se vuelve oscura y misteriosa. Crecí escuchando historias sobre la Llorona. Mi abuela nos las contaba a mis hermanos y a mí cuando éramos pequeños. No eran cuentos para asustarnos por diversión, eran advertencias reales. Nos decía que la Llorona había aparecido en nuestro río durante décadas, que ella misma la había escuchado cuando era joven, que varios hombres del pueblo habían desaparecido después de acercarse al río de noche, atraídos por su llanto. La historia local decía que la Llorona de nuestro río había sido una mujer del pueblo hace mucho tiempo, una mujer que se había enamorado de un hombre que la abandonó después de que ella tuvo 3 hijos con él. Desesperada, sin dinero y sin apoyo, llevó a sus hijos al río una noche. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero al día siguiente, encontraron solo su vestido blanco en la orilla. Ella y sus 3 hijos habían desaparecido en las aguas. Desde entonces, su espíritu camina por las orillas del río, llorando por sus hijos, buscándolos eternamente en las aguas oscuras. Como toda niña del pueblo, aprendí a respetar esas historias. No nos acercábamos al río después del atardecer. Cuando teníamos que cruzar el puente de noche, lo hacíamos rápido, sin mirar hacia el agua. Y si escuchábamos algún sonido extraño que venía del río, seguíamos caminando sin voltear. Pero conforme crecí y estudié, comencé a ver estas historias de forma diferente. Entendía que eran parte del folclore local, formas de explicar tragedias reales con el lenguaje del mito. Pensaba que la Llorona era una metáfora, una forma de advertir a la gente sobre los peligros reales del río, sobre las corrientes fuertes, sobre los pozos profundos donde la gente podía ahogarse. Después de terminar la universidad en Oaxaca de Juárez, regresé a mi pueblo para trabajar como maestra en la escuela primaria local. Me gustaba estar de vuelta en casa, cerca de mi familia, enseñando a los niños de mi comunidad. Renté una casa pequeña cerca del centro del pueblo, a solo 2 cuadras del río. Era una casa vieja pero acogedora, con un patio donde podía ver el agua entre los árboles. Todo cambió hace 8 meses. Fue durante la temporada de lluvias, en septiembre. Había llovido fuerte durante varios días y el río estaba crecido, sus aguas corriendo rápidas y turbias. Una noche, alrededor de las 11, estaba corrigiendo tareas de mis alumnos cuando escuché algo. Era un llanto. Suave al principio, casi imperceptible, pero creciendo gradualmente en volumen.
Al principio pensé que era un animal, quizás un perro herido o un gato, pero conforme escuchaba más atentamente, me di cuenta de que no era ningún animal. Era definitivamente humano. Era el llanto de una mujer, un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Me asomé por la ventana hacia el patio. La noche estaba oscura con nubes que cubrían la luna. Podía escuchar el rugido del río crecido, y por encima de ese sonido, el llanto continuaba. Venía de la dirección del río. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba en problemas. Quizás una mujer que se había perdido, o que había tenido un accidente cerca del río. Agarré una linterna y salí al patio. El llanto era más fuerte ahora. ¡Ay, mis hijos! Escuché claramente. ¿Dónde están mis hijos? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esas palabras. Esas exactas palabras eran las que mi abuela siempre decía que la Llorona repetía. Pero no podía ser. Tenía que haber una explicación racional. Alguien real necesitaba ayuda. Caminé hacia la parte trasera de mi patio, donde la cerca daba hacia el camino que llevaba al río. El llanto continuaba, ahora acompañado de sollozos. Ayúdenme a buscar a mis hijos. Se los llevó el río. Mis pobres hijos. Abrí la puerta trasera y salí al camino. Mi linterna iluminaba solo unos metros adelante. Todo lo demás era oscuridad. El sonido del río crecido era ensordecedor aquí, y el llanto venía definitivamente de la orilla. Caminé lentamente hacia el río, mi corazón latiendo fuerte. Parte de mí sabía que esto era una mala idea, que debía regresar a mi casa y llamar a alguien. Pero otra parte, la parte que había sido entrenada para ayudar a quien lo necesita, me empujaba adelante. Llegué a la orilla del río. El agua estaba apenas a unos metros del camino, mucho más alta de lo normal. La corriente era feroz, arrastrando ramas y basura. Moví mi linterna de un lado a otro, buscando a quien lloraba, y entonces la vi. A unos 20 metros río abajo había una figura. Era una mujer vestida de blanco parada en la orilla, mirando hacia el agua. Su vestido largo flotaba con el viento. Su pelo negro caía sobre su espalda en una masa húmeda, y aunque no podía ver su rostro, podía escuchar su llanto claramente ahora. «Oiga», grité, «¿necesita ayuda?» La mujer se quedó completamente quieta. El llanto se detuvo. Por un momento solo hubo el sonido del río. Entonces, lentamente, comenzó a voltearse hacia mí. No sé por qué, pero en ese momento cada instinto en mi cuerpo me gritó que corriera, que no esperara a ver su rostro, que regresara a mi casa inmediatamente. Y por primera vez en muchos años, escuché esos instintos. Di media vuelta y corrí de regreso a mi casa. Detrás de mí escuché un sonido terrible. Ya no era llanto, era un grito, un aullido agudo y prolongado que me heló la sangre, y podía escuchar pasos chapoteando en el agua, acercándose. Llegué a mi puerta trasera, entré y la cerré con seguro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me quedé ahí, jadeando, tratando de entender qué había pasado. El grito continuó por unos momentos más, luego se detuvo. Después solo hubo silencio. Me asomé cuidadosamente por la ventana, pero no vi nada. Solo la oscuridad, y a lo lejos, el sonido constante del río. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi sala con todas las luces encendidas esperando el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, me sentí un poco tonta. Probablemente había sido solo alguna mujer del pueblo que estaba perturbada, quizás con problemas mentales. Mi imaginación, alimentada por las viejas historias de mi abuela, había hecho que todo pareciera más aterrador de lo que era. Pero entonces, ese mismo día, me enteré de algo que me hizo reconsiderar. Mi vecina, doña Carmen, vino a visitarme por la tarde. Se veía preocupada. «Patricia», me dijo, «¿escuchaste algo anoche? ¿Ese llanto terrible que venía del río?» Le dije que sí, que lo había escuchado. Ella negó con la cabeza. Era ella, la Llorona. Varios vecinos la escucharon, y esta mañana encontraron algo en la orilla del río. Marcas, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado desde el río hacia el pueblo. Doña Carmen me llevó a ver. Otras personas del pueblo también estaban ahí. En el barro de la orilla había marcas claras,
pero no eran huellas normales. Eran largas, como si algo hubiera sido arrastrado, y junto a ellas había marcas de manos. Pero estas manos eran extrañas. Los dedos eran demasiado largos, las marcas demasiado profundas en el barro, como si quien las había hecho tuviera una fuerza sobrehumana. Las marcas venían desde el río y terminaban en el camino, exactamente donde yo había estado parada la noche anterior. Sentí que mis piernas se debilitaban. Esa cosa había estado siguiéndome. Había salido del río para perseguirme. Don Macario, uno de los hombres más viejos del pueblo, estudió las marcas. «Es ella», dijo con certeza. «Hace años vi marcas iguales después de que se llevó al hijo de los Hernández. Cuando la Llorona marca a alguien, cuando decide que esa persona va a ocupar el lugar de sus hijos perdidos, deja estas señales. Viene cada noche, acercándose más y más, hasta que finalmente te atrapa». Le pregunté qué había pasado con el hijo de los Hernández. Don Macario se veía triste. Lo encontraron 3 días después flotando en el río. Pero su cuerpo estaba extraño. Tenía marcas de dedos en los brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con mucha fuerza. Y su expresión. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una mirada de terror absoluto. Los días siguientes fueron inquietantes. Cada noche alrededor de las 11 escuchaba el llanto. Cada noche parecía estar más cerca de mi casa. El primer día venía del río. Al segundo día venía desde mi patio trasero. Al tercer día venía desde justo fuera de mi puerta. Le conté a mi familia y me rogaron que me fuera de esa casa, que me quedara con ellos. Pero yo era terca. No quería dejar mi hogar por una superstición. Reforcé las puertas y ventanas. Puse cruces bendecidas que mi madre me trajo. Me decía a mí misma que todo estaría bien. Pero la cuarta noche fue diferente. Desperté cerca de las 2 de la mañana con una sensación horrible. Algo estaba mal. La temperatura en mi habitación había bajado drásticamente. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Y entonces lo escuché. No era el llanto desde afuera. Era desde adentro de mi casa. Me quedé paralizada en mi cama escuchando. Pasos lentos subían por el pasillo hacia mi habitación. Pasos húmedos, como si quien caminara estuviera empapado. Y con cada paso, ese llanto suave. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Mi puerta no tenía seguro. La había dejado abierta porque hacía calor cuando me acosté. Ahora la vi comenzar a abrirse lentamente. Una mano apareció primero, aferrándose al marco de la puerta. Era pálida, casi gris, con dedos largos y uñas negras. Luego vi el brazo cubierto de algo que goteaba. No era agua normal. Era oscuro, como el lodo del fondo del río. Cerré los ojos con fuerza, rezando. Cuando los abrí de nuevo, ella estaba parada en el umbral de mi puerta. Era la mujer de blanco que había visto en la orilla del río. Su vestido largo estaba empapado, goteando constantemente sobre mi piso. Su pelo negro y húmedo cubría la mayor parte de su rostro, pero podía ver sus ojos a través de los mechones. Eran vacíos, no negros, no blancos, simplemente vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. «Tú», dijo con una voz que sonaba como agua gorgoteando, «tú puedes ayudarme. Tú puedes ser mi hija. Ven conmigo al río. Ven a buscar a los demás». Extendió su mano hacia mí. Pude ver que sus dedos eran anormalmente largos, las articulaciones hinchadas, la piel arrugada como si hubiera estado sumergida en agua durante años. Grité. Grité tan fuerte como pude. Agarré lo primero que encontré, que resultó ser un rosario que mi abuela me había dado años atrás y que tenía en mi mesa de noche. Lo sostuve frente a mí como un escudo. La figura retrocedió cuando vio el rosario. Siseó, un sonido horrible como agua hirviendo. Su mano se retiró y por un momento pensé que se iría. Pero entonces habló de nuevo, esta vez con más voces, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «No puedes esconderte de mí, te he marcado. Eres mía ahora. Vendrás al río, esta noche o la próxima o la que sigue. Pero vendrás». Entonces desapareció. Simplemente se desvaneció.
dejando solo un charco de agua oscura en el piso de mi habitación. Salí corriendo de mi casa en medio de la noche, en pijama, y corrí a la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta asustada por mi estado. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se puso pálido. «Ya te marcó», dijo, «ya te escogió, ahora tenemos que protegerte». Mi familia me llevó con don Sebastián, un curandero del pueblo que trabajaba con estos casos. Era un hombre anciano, probablemente de más de 80 años, que vivía en las afueras del pueblo. Cuando le conté mi historia, asintió gravemente como si hubiera escuchado cosas similares muchas veces antes. «La llorona de nuestro río es muy poderosa», me explicó. «Ha estado aquí durante generaciones. Se lleva principalmente a hombres jóvenes y niños, buscando reemplazar a los hijos que perdió. Pero a veces escoge mujeres también. Mujeres que ella siente que pueden entender su dolor. Mujeres que podrían ser sus hijas. Y una vez que te escoge, es muy difícil librarse de ella». Le pregunté qué podía hacer. Don Sebastián me dio varios amuletos, pequeñas bolsas llenas de hierbas y otros objetos que no identifiqué. Me hizo una limpia completa, pasándome huevos por todo el cuerpo mientras rezaba en zapoteco. Los huevos luego los rompió en un vaso de agua y su expresión se volvió más seria al ver lo que mostraban. «La conexión ya es fuerte», dijo. «Ella ha puesto su marca en tu espíritu. Estos amuletos te van a proteger por un tiempo, pero no para siempre. Necesitas hacer algo más. Necesitas ir al río y enfrentarla. Necesitas romper la conexión directamente». La idea de regresar al río, de buscar activamente a esa cosa, me aterraba. Pero don Sebastián insistió. «Si no lo haces, ella va a seguir viniendo. Va a hacerse más fuerte cada noche. Eventualmente los amuletos no serán suficientes, y cuando eso pase, te va a llevar al río y no habrá nada que nadie pueda hacer». Don Sebastián me explicó lo que tenía que hacer. Debía ir al río durante el día, cuando el sol estuviera alto. Tenía que encontrar el lugar donde ella aparecía más frecuentemente, que según las historias locales era un pozo profundo a unos 2 kilómetros río arriba del pueblo. Ahí debía hacer una ofrenda específica y hablarle directamente, pidiéndole que me dejara ir, explicándole que yo no podía hacer lo que ella buscaba. Pasé 3 días preparándome. Don Sebastián me enseñó las palabras exactas que debía decir, una mezcla de español y zapoteco antiguo. Me dio objetos para la ofrenda, flores blancas, velas, copal y una muñeca de trapo que debía dejar en el agua como sustituto, como una forma de darle algo a cambio de mi libertad. El 4.º día, armada con los amuletos y las ofrendas, caminé río arriba. Era un día brillante y caluroso, completamente diferente a las noches oscuras cuando la había visto. Llegué al pozo profundo que don Sebastián había mencionado. El agua aquí era oscura y quieta, a pesar de que el resto del río todavía corría rápido por las lluvias recientes. Era un lugar sombrío incluso con el sol brillando. Preparé la ofrenda en la orilla, encendí las velas y el copal, coloqué las flores en un círculo alrededor, y entonces hablé, usando las palabras que don Sebastián me había enseñado. Le pedí perdón por haberla molestado. Le expliqué que yo no era quien ella buscaba. Le ofrecí la muñeca como sustituto, como una forma de llenar el vacío que ella sentía. El agua del pozo comenzó a moverse. No era el viento ni la corriente. Era algo debajo de la superficie, moviéndose en círculos. Y entonces la vi subir. No completamente fuera del agua, solo su cabeza y hombros. Su rostro estaba parcialmente cubierto por su pelo húmedo, pero pude ver más de lo que había visto esa noche. Su piel era gris y hinchada. Sus labios eran negros. Y sus ojos, esos ojos vacíos, me miraban con una intensidad que me hacía difícil respirar. «No puedes irte», dijo, «ya te vi, ya te marqué, eres parte de mi familia ahora». Continué con las palabras que don Sebastián me había enseñado, rogando, suplicando. Puse la muñeca en el agua, empujándola hacia ella. «Toma esto en mi lugar. Déjame vivir mi vida. Tus hijos no están aquí. Yo no puedo reemplazarlos». Ella miró la muñeca flotando hacia ella. Por un momento pensé que funcionaría. Su mano salió del agua, esa mano horrible con dedos demasiado largos, y agarró la muñeca.
La sumergió bajo el agua. Luego me miró de nuevo. «Esto no es suficiente», dijo. «Nunca es suficiente, pero veo que tienes voluntad fuerte. Veo que tienes ayuda de los que saben. Te daré una opción. Puedes irte ahora. Puedo dejarte vivir tu vida, pero con una condición». Le pregunté cuál era la condición. Su sonrisa, si es que se podía llamar sonrisa, fue lo más aterrador que había visto. «Cada año, en el aniversario del día en que me viste por primera vez, debes venir al río. Debes traerme una ofrenda. Flores, comida, algo que recuerde a los niños que perdí. Si haces esto, te dejaré en paz el resto del tiempo. Pero si alguna vez olvidas, si alguna vez fallas en venir, la marca regresará. Y entonces vendré por ti. Y no habrá escapatoria». No tenía opción. Acepté su condición. Ella se hundió de vuelta en el agua, desapareciendo en las profundidades oscuras del pozo. El agua volvió a estar quieta, como si nada hubiera pasado. Regresé a mi casa ese día pensando que había ganado, que había encontrado una forma de vivir con esto, un compromiso que podía manejar, solo una vez al año. Era un precio pequeño por mi libertad, pero estaba equivocada sobre lo que realmente había aceptado. El primer año fue relativamente fácil. Cuando llegó el aniversario preparé una ofrenda grande. Flores, dulces, juguetes. Fui al pozo durante el día y los dejé en la orilla. Esperé, pero ella no apareció. Después de una hora me fui, asumiendo que había cumplido mi parte del trato. Esa noche la escuché por primera vez en un año. Su llanto venía del río. Pero era diferente ahora. No era amenazante, era más bien agradecida, como si estuviera contenta con la ofrenda. El llanto continuó durante unos minutos y luego se detuvo. Y después de eso, no la volví a escuchar hasta el siguiente año. El segundo año fue similar. Llevé mi ofrenda, la dejé, me fui. Esa noche escuché su llanto de agradecimiento. Todo parecía estar funcionando. Pero el tercer año, algo cambió. Ese año había estado muy ocupada con mi trabajo. Había tomado más responsabilidades en la escuela. Estaba coordinando varios proyectos. Cuando llegó el aniversario, lo recordé, pero estaba en medio de una jornada muy larga de trabajo. Me dije a mí misma que iría al día siguiente, que un día de retraso no importaría. Esa noche desperté con el agua fría goteando sobre mi rostro. Abrí los ojos y ahí estaba ella, parada junto a mi cama, goteando sobre mí. Su expresión no era de enojo, era de decepción, como una madre decepcionada de su hija. «Olvidaste», dijo. «Prometiste y olvidaste». Traté de explicar, de disculparme, de decirle que vendría al día siguiente. Pero ella negó con la cabeza. Un trato es un trato. Una promesa es una promesa. Ahora el precio es mayor. Extendió su mano y tocó mi frente, como había hecho don Sebastián años atrás. Pero su toque era frío, húmedo, y sentí algo penetrando mi piel, algo que se arrastraba hacia mi cerebro. «Ahora llevas más de mi marca», dijo. «Ahora estás más cerca de ser mía. El próximo año no solo debes traer ofrendas, debes quedarte, debes pasar la noche entera en la orilla del río, debes velar conmigo mientras busco a mis hijos. Esa es tu nueva condición». Desapareció dejándome temblando en mi cama. Y desde esa noche, todo cambió. Ya no solo la escuchaba una vez al año, ahora la escuchaba ocasionalmente, nunca frecuente, pero lo suficiente para recordarme que estaba ahí, que me estaba vigilando, que cualquier error tendría consecuencias. El cuarto año cumplí exactamente como me lo pidió. Fui al río en el aniversario, llevé ofrendas elaboradas, y me quedé toda la noche. Fue la noche más larga de mi vida. Ella apareció varias veces, caminando por la orilla, mirando el agua, llorando, y cada vez que pasaba cerca de mí, podía sentir ese frío terrible, ese vacío que emanaba de ella. Durante esa noche me habló. Me contó su historia. No la versión que todos conocían, sino su versión. Me habló de su dolor, de su desesperación, de cómo el río la llamó esa noche hace tantos años, de cómo pensó que sería fácil, que sería rápido. Pero no lo fue. El río la sostuvo,
La mantuvo consciente mientras se ahogaba, mientras sus pulmones se llenaban de agua. Y peor aún, la hizo ver a sus hijos ahogándose también, uno por uno, sin poder hacer nada para salvarlos. Ahora estoy atrapada, me dijo. Atrapada entre la vida y la muerte. Atrapada en este río, buscando eternamente lo que destruí. Y busco compañía. Busco a alguien que entienda. Alguien que pueda compartir mi dolor. Me di cuenta en ese momento de cuál era su verdadero plan. No solo quería ofrendas anuales. Quería más. Me estaba preparando, poco a poco, año tras año, para eventualmente unirme a ella, para convertirme en otra llorona que caminaría por estas orillas eternamente. Los años siguientes confirmaron mis sospechas. Cada año las demandas aumentaban. El 5.º año tuve que pasar 2 noches. El 6.º año tuve que entrar al río hasta la cintura, parada en el agua fría durante horas mientras ella nadaba alrededor de mí. El 7.º año tuve que sumergir mi cabeza bajo el agua y mantenerla ahí hasta que mis pulmones ardieran, hasta que casi me ahogara, solo para poder salir. Cada año me estaba acercando más a su mundo. Cada año perdía un poco más de mí misma. Mis amigos y familia notaron los cambios. Me volví más callada, más distante. Dejé de sonreír tanto. Mi piel se puso más pálida. Siempre tenía frío, sin importar el clima. Y comencé a tener sueños donde estaba en el río, donde el agua me cubría, donde mis pulmones se llenaban pero yo no podía morir. Solo seguir ahogándome eternamente. Don Sebastián murió el año pasado. Antes de irse me llamó a su lado. Patricia, me dijo con voz débil, cometí un error. Pensé que podía ayudarte a negociar con ella, pero no entendía cuán poderosa era, cuán paciente. Ella no te dejará ir. Solo está esperando el momento correcto. Cuando estés lo suficientemente débil, cuando tu conexión con este mundo sea lo suficientemente tenue, te va a jalar completamente hacia el suyo. Le pregunté si había alguna forma de romper el pacto. Él negó con la cabeza. Solo hay una forma. Tienes que dejar de cumplir las condiciones. Tienes que negarte a ir al río. Pero eso significaría que ella vendría por ti con toda su fuerza. Y entonces sería el final. Rápido, pero final. Me ofreció una alternativa. Podía mudarme. Irme lejos de este río, lejos de Oaxaca. Tal vez en otro lugar. Lejos de sus aguas, su poder sobre mí se debilitaría. Pero incluso mientras lo decía, los dos sabíamos la verdad. Estaba demasiado conectada. La marca era demasiado profunda. Este año es el 8º. El aniversario es en 2 semanas. Y esta vez la condición es la más extrema hasta ahora. Me lo dijo en un sueño la semana pasada. Este año debo nadar hasta el centro del pozo. Debo sumergirme hasta el fondo. Y debo tocar lo que está ahí abajo. Los restos de sus hijos que nunca fueron encontrados, que siguen en el lodo del fondo del río, esperando. Sé lo que significa esto. Si hago eso, si bajo a esas profundidades, si toco esos restos, la conexión será completa. Ya no seré completamente humana, seré parte de su mundo, y cada año me pediría más, hasta que finalmente una vez no salga del agua. Hasta que me quede ahí abajo con ella y con ellos, llorando por la orilla del río por toda la eternidad. He pensado en irme, en empacar mis cosas esta noche y manejar hasta la Ciudad de México, o Guadalajara, o cualquier lugar lejos de aquí. Pero cada vez que lo considero, siento un jalón. Como si una cuerda invisible me atara a este lugar. Y sé que si trato de irme, ella vendrá. No esperará al aniversario. Vendrá ahora y me arrastrará de vuelta. Y entonces el precio será aún mayor. Mi familia ha notado que algo anda muy mal. Mi madre llora cuando me ve. Dice que parezco un fantasma ya, que casi no hay vida en mis ojos. Mi padre ha tratado de hablar conmigo, de convencerme de que busque ayuda, que vaya con doctores o sacerdotes. Pero ¿cómo explico esto? ¿Cómo les digo que su hija está siendo reclamada lentamente por un espíritu del río? ¿Que cada año pierdo un poco más de mi humanidad? Anoche tuve un sueño diferente. Estaba en el río, bajo el agua, y podía respirar. Era como si el agua fuera aire, y ella estaba ahí conmigo, sonriendo. «Ya casi llegas», me dijo.
Ya casi estás lista. Pronto estaremos juntas. Pronto serás mi hija para siempre. Desperté llorando. No lágrimas normales. Eran frías con ese olor a río que ahora siempre me acompaña. Y me di cuenta de algo aterrador. Estaba empezando a llorar como ella. Mi llanto sonaba como su llanto. Faltan 2 semanas. 2 semanas antes de que tenga que cumplir su última condición. Y sé que no hay salida. Si voy, me convertiré en algo como ella. Si no voy, vendrá por mí de todas formas. No hay escapatoria. No hay esperanza. He comenzado a despedirme de las personas que amo, aunque ellos no entienden por qué. Les digo que los quiero, que han sido importantes en mi vida. Ellos piensan que estoy siendo dramática o que tal vez estoy enferma. No entienden que en 2 semanas, la Patricia que conocen ya no existirá. Esta mañana fui al río durante el día. Me paré en la orilla del pozo y miré el agua oscura. Y por primera vez en 8 años, no sentí miedo. Sentí resignación, aceptación, como si una parte de mí ya estuviera ahí abajo, esperando al resto. Escuché su voz en mi mente. Pronto, mi hija. Pronto estaremos juntas. Y ya no estarás sola. Ya no tendrás que luchar. El río te cuidará. El río te sostendrá. Para siempre. No hay esperanza para mí. Esa es la verdad que he aprendido a aceptar. El momento en que respondí a su llanto esa primera noche, el momento en que salí a buscarla, sellé mi destino. Y cada decisión desde entonces solo me ha acercado más al final inevitable. En 2 semanas caminaré hacia ese río. Nadaré hacia el centro del pozo. Me sumergiré en esas aguas oscuras y tocaré lo que está en el fondo. Y cuando lo haga, cuando complete ese acto final, me convertiré en parte de la leyenda. Me convertiré en otra historia que las abuelas contarán a sus nietos. Otra advertencia sobre lo que pasa cuando respondes al llanto de la llorona. Y tal vez, dentro de algunos años, alguna otra mujer joven escuchará un llanto en la noche. Y cuando salga a investigar, verá no una figura, sino 2. La madre original, todavía buscando a sus hijos perdidos. Y yo, su hija adoptada, condenada a compartir su búsqueda eterna, su dolor infinito, su existencia entre mundos. El río me está esperando. La llorona me está esperando. Y yo ya no tengo la fuerza para resistir. Solo puedo caminar hacia adelante, hacia las aguas oscuras, hacia mi destino final,